Muy buenas tardes. Good evening, good afternoon. Queremos continuar nuestro estudio que comenzamos en la mañana. We'd like to continue our study that we began in the morning. Y como siempre vamos a tomar la palabra de Dios como nuestro libro de texto. And of course, we're going to take the Word of God as our textbook. Más que nunca deberíamos conocer lo que Dios dice en su palabra More than ever, we have to study and know what's in God's Word y ponerlo en nuestras memorias and put it in our memories y practicarlo en nuestras vidas. and practice it in our lives. Gracias a Dios por este campamento. Praise the Lord for this camp. Este campamento ha tomado meses de preparación y de esfuerzo. This camp has taken months of work and effort, Son 4 o 5 días de actividades, 4 or 5 days of activities, pero son meses de trabajo. but it's months of work and preparation. Lo sé por experiencia personal. I know it because of personal experience. Hemos hecho campamentos nosotros también, We have also done camps, más he visto el trabajo que Jorge y su familia han estado poniendo para hacer posible este campamento. and I've also seen what George and his family have been doing to put up this camp. Horas de trabajo. Hours of work. Póngase a pensar cuando terminemos el culto, Think about that when we finish this worship hour, ya la comida está lista. the food is already ready. Ni en los restaurantes pasa eso. Not even in the restaurants Usted this tiene que happens. ordenar y esperar los alimentos. You have to order and wait till the food comes. Pero Elizabeth y otras hermanas se han sacrificado para preparar los alimentos. But Elizabeth and other sisters have sacrificed themselves to get the food ready. Así que es un equipo que hace posible este campamento. So it is a team that makes this camp possible. Desde el traductor, From the translator la persona que dirige los signos, to the song service leader, la persona que hace las grabaciones, the one that is filming, Joshua que trae las sillas Joshua that brings the chairs, y otros tantos que hacen un poquito para hacer posible el and campamento. other ones that do this little here and there to make this camp possible. Pero todo lo hace el Señor. But everything the Lord does it. Así que alabado y engrandecido sea su nombre. So praise the Lord. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Génesis, Very well, we're going to start in the book of Genesis, capítulo 3. chapter 3. Hay un versículo allí muy conocido. There is a very well-known verse there. Génesis capítulo 3. Genesis chapter 3, Vamos a comenzar a leer en el versículo 14 starting in verse 14. y después leeremos el 15. And then we'll read verse 15. Dice lo siguiente. It reads the following. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. So the Lord God said to the serpent, Así que tenga esto en mente. have this in mind. Aquí ya se introdujo el pecado al mundo. Here, sin is already in the world, has already been introduced in the world. Ahora Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios, Now Adam and Eve hide from God's presence, pero Dios no los dejó. but God did not leave them. Así que el plan de salvación es obra de Dios en el ser humano. So the plan of salvation is work of God in the human being. Dios vino a buscar y a salvar lo que por sí mismo se había perdido. God came to seek and to save that which was lost. Y evidencia de eso es cada uno de nosotros en esta mañana. And the evidence of it is every single one of us right here, right En, now. en esta mañana estamos aquí por Jesús. And this morning we're here because of Jesus. Si no fuera por Él, hace tiempo que el enemigo nos hubiera destruido y nos hubiera hecho polvo. Were it not for him, we would already been destroyed by Satan. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22-23 dice que es por la misericordia de Jehová que no somos destruidos. Lamentations chapter 3 verses 22 and 23 says that only by God's mercies we have not been consumed. Porque grande es su misericordia y grande también es su Because great fidelidad. is his faithfulness and great is his mercies. Y cada mañana las hace nuevas. And it's new every morning. Así que gracias al Señor por ese maravilloso Dios que tenemos. So praise the Lord for that wonderful God that we have. Ahora Dios habló con Adán primero, So God talked with Adam first. después habla con Eva Then he talked with Eve. y ahora vemos que está hablándole a la serpiente. And now we see that he's talking to the serpent. Realmente le está hablando a Satanás. He's really talking to Satan. La serpiente simplemente fue un medio, The serpent was simply a medium. pero la conversación que lleva a cabo es con Satanás. But the conversation that he's, carrying on is with Satan. Y es muy importante que entendamos estas palabras, And it is very important that we understand these words. porque aquí vamos a ver el plan de salvación en un versículo. Because right here we're going to see the plan of salvation in one verse. Así que Dios está hablando con Satanás. So here God's talking with Satan. Verso 15. Verse 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, And I will put enmity between you and the woman, entre tu simiente y su simiente. and between your seed and her seed. Él te herirá en la cabeza He shall bruise your head, y tú le herirás en el and calcañar. you shall bruise his heel.
Cuando estas palabras se pronunciaron, when these words were pronounced, inmediatamente Satanás entendió el plan que iba a hacer Dios. immediately Satan understood God's plan. Iban a haber dos eventos muy importantes en la historia. There will be two important events in history. El primero es que dice que él, The first one was that he, note, es singular, it says that he, se singular, refiere a la persona de Jesús. is talking about the person of Jesus. Puso una sentencia de muerte sobre Satanás. Put a sentence, a death sentence upon Satan. Y aún le dijo cómo la iba a ejecutar. And even mentioned how he would execute it. Dice, tu cabeza va a ser aplastada. Your head will be crushed. Si una herida aplasta la cabeza, ¿cuál es el único resultado normal? What is the only result when something is crushed on the head? Satanás sabía que llegaría un día donde dejaría de existir. And Satan knew that there would come a day in which he would cease to exist. ¿Piensan ustedes que eso lo hizo temblar? Do you think that that made him tremble? ¿Piensan ustedes que eso lo hizo pensar? Do you think that made him think? Correcto. Of course. Pero vemos que también le habla de otro evento. But we see also that he talks to him about a different event. Dice que habrían dos simientes. There will be two seeds. Ok, ¿qué palabra es sinónimo con simiente? What word is synonym with a seed? Les voy a ayudar. Estamos hablando aquí de agricultura. I'm going to help you here. We're talking here about agriculture. Semilla. Seed. ¿No es la semilla un sinónimo de simiente? Isn't offspring a synonym of seed? Así que habrían dos simientes o dos semillas. There would be two offsprings or two seeds. Realmente está hablando de dos diferentes generaciones. It's talking about two different generations. Satanás tendría su simiente o sus seguidores. Satan would have his offspring or his seed, his followers, Pero la mujer but the woman también tendría su descendencia would also have her descendants y sus seguidores. and her followers. Así que ahora vemos que esta mujer se refiere otra vez al pueblo de Dios. So here we see again that the woman here in God's word is talking about God's people. Así que Dios tendría su descendencia So God would have his descendants y Satanás tendría la de ella. and Satan would have his. ¿Ok? Note otra vez, la palabra simiente está en singular. Notice here that the word seed is in singular mode. ¿Y por qué Singular. está en singular? Why is it in singular? Porque es la persona de Jesús quien va a hacer la obra. Because it is the person of Jesus that will do the work. Pero también hay otro evento importante. Now there's another important event, Es que Jesús un día vendría a este mundo. is that Jesus would come back again to this Porque world. dice que de la mujer, Because it talks that the woman, que es la iglesia, that is a church, vendría una simiente. that out of her would come one seed. Se refiere al nacimiento de Jesús. That's talking about Jesus' birth. Así que Satanás entendió So Satan understood que un día that one day Dios sería hombre. God will become man. Y sería hombre a través de la mujer. And he would become man through the woman. Y que a través de su venida a este mundo, And that through his coming to this world, habría el gran conflicto entre él y Satanás en persona. there would be the great controversy between Christ and Satan in person. En los cielos, In the heavens, Dios tenía la mayoría. God had the majority. Satanás puede fácilmente haber dicho, Satan could have easily said, tú tienes la ventaja. you have an advantage. Pero en la tierra, But here on earth, Satanás tendría la mayoría. Satan would have the majority. Y Jesús tomaría la posición desventajosa And Jesus would take the disadvantage point. y se pondría en el terreno de Satanás. He would put himself in Satan's property, Satan's terrain, Rodeado de sus seguidores, los descendientes de Satanás. surrounded by Satan's followers. Y ahí Jesús haría su obra y su ministerio. And that's where Jesus would fulfill his work and ministry. Pero también dice la historia But also history tells us que Jesús recibiría una herida. that Jesus would also receive a wound. Note, aquí hay dos heridas. Notice there's two wounds here. Una en la cabeza, que es mortal, One, a mortal wound in the head, y otra ¿dónde? another one where? En el the heel. calcañal. La cual no es mortal, Which is not mortal, pero es dolorosa but it is painful y trae sufrimiento. and it brings suffering. Así que Satanás lograría hacer su obra también, So Satan would also get to fulfill his work, pero su obra no terminaría en éxito completo. but his work would not end in complete success, Sería un éxito parcial nada but más, only a partial success, porque el éxito completo lo tendría la simiente que viene de la mujer. because the complete success would come from the seed that would come from the woman. Ahora, tenga en mente lo siguiente. Now have this in mind. Supóngase que una persona, hay una serpiente aquí, Suppose that there's a snake right here,
Y yo levanto mi pie para aplastar su cabeza. And I raise my foot to crush its head. Y mientras mi pie se baja para aplastar la cabeza, And as my foot is being lowered to crush its head, la serpiente logra morder el talón. the serpent gets to bite my heel. Pero el pie continúa hacia abajo But the foot is still going down, y va a terminar su obra. and it will fulfill its work. Y ahí Satanás se dio cuenta enseguida de cuál sería el plan de salvación. And so then, right there and then, Satan knew what was God's plan of salvation. Si cuando Jesús ve en este mundo, If when Jesus comes down to this earth, Él tiene victoria, he has victory, mi reino va a terminar. my kingdom is finished. Y si Él regresa por segunda vez, And if he comes by for a second time, porque la segunda vez es cuando se aplasta la cabeza de la serpiente, because the second time is when the serpent's head is crushed, por seguro mi reino habrá terminado. for sure my kingdom is done. ¿Cuál de las dos venidas piensan ustedes que Él teme más? Which of the two comings do you think he fears the most? La segunda The venida. second coming. En la segunda venida, Él no muere todavía, In the second coming, he's not dead, pero Yet. su reino llega al fin. but his kingdom comes to an end. Y simplemente es cuestión de tiempo antes que sea eliminado para siempre. And it is only a matter of time in which he's finished, En la, eliminated forever. en la primera venida era muy importante también, In the first coming, it was very important as well. porque si Jesús obtenía la victoria, vendría por segunda vez. Because if Jesus obtained the victory, he would come for the second time. Pero si Jesús perdía, But if Jesus would lose, Él haría de este mundo la sede de su gobierno he Satanás. would make of this world the headquarters. Y su plan entonces And his plan then era exportar la rebelión al universo entero. was to export the rebellion to the whole universe. Oh, queridos, tenemos que estudiar el plan de salvación. Oh, brethren, we have to study the plan of Es salvation. algo maravilloso. It's a wonderful plan. Requiere nuestra atención y nuestro estudio. It requires our attention and study. ¿Cuánto Dios nos ha amado? How much has God loved us? ¿Cuánto el cielo ha invertido en la salvación de cada uno de How nosotros? much has heaven invested in the salvation of each of No hay nada en us? este mundo que se compare con lo que el cielo ha hecho por There's nosotros. nothing in this world that can compare to what heaven has done for us. Por lo tanto, vale la pena echar nuestra suerte con Jesús. So it is worth it to cast our lots with heaven. Nada es más importante que lo que Él ha hecho y está dispuesto a hacer en There's nosotros. nothing more important than what he has done and is willing to do for us. Entonces comenzamos a dar cuenta So then we start to get to know que la semilla representa a Jesús. that the seed represents Jesus. La Biblia claramente nos lo enseña. The Bible clearly teaches us. Vamos al libro de Gálatas, Let's go to the book of Galatians, capítulo 3. chapter 3. Gálatas, capítulo 3, Galatians chapter 3, verso 16. verse 16. Si alguien no tiene Biblia, por favor, alguien con Biblia, acérquese a esa persona para que If you don't have a Bible, please someone with a Bible get close to them so that they may read together. porque vamos a estudiar nuestra Biblia en esta mañana. Because we will study the Bible this morning. Gálatas 3:16. Galatians chapter 3, verse 16. Escuche. Listen. Ahora bien, Now, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. now to Abraham and his seed were the promises made. No dice a las simientes, He does not say and to seeds, que es plural, as of many, como de muchos, as of many, sino como de uno, but as of one. y a tu simiente, el cual es Cristo. And to your seed who is Christ. Así que esa simiente de Génesis 3:15, ¿a quién representa? So that seed of Genesis chapter 3, verse 15, who does it represent? A Cristo. Christ. ¿Qué significa la palabra Cristo? What does Christ mean? Ungido. Anointed. Es la misma palabra Mesías. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, es lo mismo. Same word of Messiah. The Messiah is in Hebrew. Christ is in Greek. ¿Quiénes eran ungidos? Who were anointed? Los reyes. The kings. Cuando un rey subía al trono, era ungido. When a king went up to the throne, he was anointed. Así que si Jesús es el ungido, So- significa cuál es su posición entonces. So if Christ is the anointed, who is he then? Es el rey. He's the king. Y si es rey, tiene un reino, ¿sí o no? And if he is a king, he has a kingdom, Y right? tiene súbditos en su reino. And he has subjects under his throne. Así que la palabra claramente dice que que Jesús o Cristo sería la simiente. So the word clearly states that Jesus would become king as the seed.
Por lo tanto, comenzamos a darnos cuenta nosotros So then we start to get to realize que la semilla that the seed o la simiente, or the offspring, para que pueda dar fruto, ¿qué tiene que pasar con la semilla? in order for it to give fruit, what has to happen with the seed? Tiene que morir. It has to die. Y si la semilla muere, And if the seed dies, ¿engendra muerte o engendra vida? what does it give forth? Life or death? Life. Vida. Life. Y si esa vida ahora se convierte en un árbol, And if this life becomes into a tree, ¿ok? Los árboles dan frutos. the trees give fruit. Comenzamos a entender hacia dónde voy. Are we trying to getting to know where I'm headed? No se pierda, si no se va a quedar atrás. Don't get lost, because otherwise you'll be left behind. Aquí va muy profundo en esta We're mañana. going deep this morning. Así que usted y yo somos los frutos So you and I are the fruits de ese árbol, of that tree, que ese árbol es el resultado de la vida y la muerte de Jesús. which is the result of the life and the death of Christ. El Salmo número 1 Psalms chapter 1 dice que el justo como árbol plantado junto a aguas, says that the righteous is like a tree planted beside waters, que da su fruto a su that tiempo, gives its fruit in due season, y que su hoja no, and its leaf does not wither, y que todo lo que hace. and everything that he doeth prosper. Salmo 1 es un salmo mesiánico. Psalms 1 is a messianic chapter. Realmente ese árbol es Jesús. Really, that tree is Jesus. Y usted y yo tenemos el privilegio de formar parte del fruto de ese árbol. And you and I have the privilege of forming part of the fruits of that tree. Pero para que el fruto pueda ser cosechado, Yet in order for that fruit to be reaped, tiene que estar verde o maduro. can it be green or does it have to be ripe? It has to be ripe. Una fruta verde no es muy apetitosa. A green fruit is not very tasty, O un vegetal verde o una verdura no es muy agradable. or an unripe vegetable is not very tasty either. Cuando está maduro, When it is ripe, decimos está en su punto. we say it is at the best point. Está sazón. It's really good. No sé si alguna vez usted se ha comido un mango que está bien madurito en el árbol. I don't know if you have tasted those mangoes that are from the tree that are, really good. Esa es mi fruta favorita. That's my favorite fruit. And the translators as well. Ya sabe, un buen regalo para nosotros. It's a good gift for us. Ok. Cuando era niño, When I was a kid, pues nos subíamos a los árboles a comer el mango. we would get up to the trees and get the mango. Porque para comerse un mango sabroso, Because in order to eat a tasty mango, el jugo tiene que correr por la barba. the juice has to run through your chin. Y cuando usted se come ese mango de esa forma, And when you eat the mango in that way, no es mejor mango. there's no better mango. Pero tiene que estar como Yet it has to be what? Ripe. maduro. It has to be ripe. Con eso en mente, With that in mind, vamos a Apocalipsis 14. let's go to Revelation chapter 14. Revelation chapter 14, verse 14. Leo, I read. presten atención, les voy a hacer preguntas. Pay attention, I will ask questions. Y miré, Then I looked, y he aquí una nube blanca, and behold, a white cloud. y sobre la nube uno sentado, And on the cloud sat one, semejante al Hijo del Hombre, like the Son of Man, que tenía en su cabeza una corona de oro, having on his head a golden crown, y en su mano una hoz and aguda. in his hand a sharp sickle. ¿Quién se describe en este pasaje? Who is this written to in this passage? ¿Quién es el Hijo del Hombre, en otras palabras? Who is the Son of Man? Jesús. Jesus. ¿Qué evento está describiendo Apocalipsis 14:14? What event is Revelation 14:14 describing? La cosecha, correcto. The reaping. Pero ¿en qué evento? But in which event? Porque viene en las nubes, Because it comes in the clouds. en la segunda The venida. second coming. ¿Cuándo es que viene Jesús entonces? When is Jesus coming? Cuando la cosecha esté lista. Oigan, ustedes son When the inteligentes. when the harvest is ready. Cuando el fruto esté listo, When the fruit is ripe, Jesús viene. then Jesus comes. Si no, no puede venir. Otherwise, he cannot come.
Él no viene por fruta verde, He does not come for an unripe fruit. Él viene por fruta madura. He comes for a ripe fruit. Y cuando venga, And when he comes, ¿qué tiene en su mano? what does he have in his hand? Bueno, hoy día ya no se usan esas cosas ya. A sharp sickle. Today we don't use those kind of things. Pero antiguamente But anciently, in se times, usaba para cortar lo que estaba listo y maduro. it was used to reap whatever was ripe. Así que para que Jesús pueda regresar, So in order for Jesus to return, la cosecha tiene que estar ¿cómo? the harvest has to be ripe. Madura. Si usted continúa leyendo, If you keep on reading, no lo vamos a hacer porque ya el tiempo avanza. I won't do it because time is advancing. Estamos en el capítulo 14 de Apocalipsis. We are in Revelation chapter 14. En Apocalipsis 14 In Revelation 14, vemos del 14 en adelante we see that in 14 onward, hay 3 ángeles. there are 3 angels. Estos 3 ángeles hacen la cosecha. These 3 angels do the reaping. Pero uno de estos ángeles But one of these angels le dice al Hijo del Hombre, tells the Son of Man, vete tu hoz porque ya la mies está lista. put your sickle because the harvest is ready. Así que la mies madura, So the ripe harvest, la fruta madura y sabrosa, the tasty ripe fruit, Jesús la cosecha. Jesus reaps it. Pero la otra mies o el otro fruto que ya está maduro también, But the other fruit that is also ready, y son uvas. they are grapes. Y esas uvas se echan en el lagar de Dios. And these grapes are thrown into God's winepress. Y cuando se echan en el lagar de Dios, And when they are thrown into God's winepress, son pisoteadas. they are stomped Trampled. upon. Es decir, que cuando Jesús venga, That means that when Jesus comes back, hay 2 cosechas. there are 2 harvests. Ambas están listas. Both are ready. Ambas están maduras. Both are ripe Porque viene a cosechar. because he's coming to reap. Les hago una pregunta. I will ask a question. ¿Cómo es posible que el mundo entero, How is it possible that the whole world, salvos, Psalms, perdidos, saved and lost, estén maduros para la cosecha? are ripe for the harvest? La respuesta The answer, la tenemos en el capítulo 14 de Apocalipsis. we have it in Revelation chapter 14. Hay 3 mensajes, There are 3 messages, los más poderosos de la historia, the most powerful of all history, los más contundentes de la historia. the strongest one of all. Y este triple mensaje, And this 3 angels' messages, Apocalipsis 14 del 6 al 12, Revelation 14 verses 6 through 12, prepara al mundo para la venida de Jesús. prepares the whole world for Jesus' coming. Noé tuvo un mensaje poderoso en sus días. Noah had a powerful message in his day. Elías tuvo un mensaje poderoso en sus días. Elijah had a powerful message in his day. Jeremías tuvo un mensaje poderoso en sus días. Jeremiah had also a powerful message in his day. Juan el Bautista tuvo un mensaje poderoso en sus John the días. Baptist had a powerful message in his day. Y podíamos continuar. And we could go on and on. Pero este es el único mensaje. But this is the only message, Este es el único mensaje que prepara al mundo para la venida de Jesús. that prepares the world for Jesus' coming. Y el único pueblo And the only people que tiene este mensaje that has this message es el pueblo adventista del séptimo is the día. people of the Seventh-day Adventist Church. Hay lindos hermanos y hermanas en otras iglesias. There are beautiful brethren in other churches Porque Dios tiene ovejas en otro redil. because God has sheep in other folds. Y este mensaje And this message, en algún momento llegará a ellos. in some moment, will get to them. Y ahora ellos tendrán que decidir si son uva o si son mies. And there they will have to choose whether they are grapes or wheat. Este mensaje This message es tan poderoso is so powerful que si usted recuerda lo que estudiamos esta mañana, that if you remember what we studied earlier on this morning, Apocalipsis 12, Revelation chapter 12, ahí está el dragón, Satanás. the dragon is there, Satan. Capítulo 13, Chapter 13, hay 2 bestias, there are 2 beasts, una del mar, otra de la tierra. one from the sea, one from the earth. Son los aliados de Satanás al final de la Those are historia. the 2 allies of Satan at the end of history. Uno representa el papado One represents the papacy, y otro representa el protestantismo the other apóstata. one represents the apostate Protestantism. Estos 2 poderes These 2 powers que profesan ser cristianos that profess to be Christians serán los aliados más cercanos de Satanás en will al be final the de la closest historia. allies of Satan at the end of history, Porque Satanás ha cambiado su plan de trabajo. because Satan has changed his plan of work. En los comienzos de la historia At the beginning of history, usó imperios paganos. he used pagan empires, Babilonia, Babylon, Medo-Persia,
Middle Persia, Grecia, Greece, Roma pagana. pagan Rome. Pero no pudo destruir el pueblo de Dios. But he couldn't destroy God's people. Estos cuatro poderes These four powers persiguieron al pueblo de Dios. persecuted God's Pero people. mientras más perseguían al pueblo de Dios, había más cristianos. But the more persecuted they were, the more Christians. Ahora Satanás cambia su táctica. So now Satan changes his tactics. Dice, no puedo destruir los cristianos de afuera para adentro. He said, I cannot destroy the Christians from the outside in. La única forma de destruirlo es de adentro hacia afuera. Now the way is from the inside out. Voy a profesar ser un cristiano. I'll profess to be a Christian. Voy a ir a la iglesia. I'll go to church. Me voy a bautizar. I'll get baptized. Voy a tener una Biblia. I'll have a Bible. Voy a decir que creo la verdad. I'll say that I believe the truth. Y de esa forma voy a lograr el engaño del mundo entero. And in that way, I will get to deceive the whole world. Lamentablemente ha tenido éxito. Unfortunately, he has had great success. Pero Dios dio este triple mensaje. But God gave this three angels messages Va a derrotar al dragón. to destroy the dragon, Va a derrotar al papado. to destroy the papacy, Y va a derrotar el protestantismo apóstata. and to destroy the apostate ¿Cómo lo Protestantism. sabemos? Yes, how do we know En this? Apocalipsis 14, Revelation chapter 14, del 1 al 5, verses 1 through 5. están en el monte de Sión 144,000. There are 144,000 in Zion's mountain. Tienen el nombre de Dios en su They frente. have God's name in their foreheads, Y han adquirido la victoria sobre la bestia, sobre su marca y sobre su nombre. and they have obtained the victory over the beast, its mark, and his name. ¿Qué método usó Dios? What methods did God El use? triple mensaje de Apocalipsis There are 14. three angels' messages in Revelation 14. Y al mismo proceso, In the same process, preparó el mundo para su venida. he prepared the world for his coming. Quiero compartir con ustedes una declaración, I want to share with you a declaration, lo cual nos va a ayudar a entender la importancia de lo que en esta tarde comparto con ustedes. which will help us understand what we want to know in this afternoon, what I want to share with you in this afternoon. Aquí. Aquí está. Here it is. Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 135, dice lo siguiente. Testimonies, volume 7, page 135 in Spanish. Dice, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo especial. The Seventh-day Adventists have been chosen by God as a special people, Separados del mundo. separate from the world. ¿Separados de qué? Separate from what? The Del world. mundo. Si estamos en el mundo, somos enemigos de Dios, dice Santiago 4:4. ¿Sí o If no? we are in the world, we're enemies of God, James Pero- 4:4, right? Pero si estamos en Cristo, ahora el mundo es nuestro enemigo, pero es nuestro campo misionero al mismo tiempo. Yet if we are in Christ, the world is our enemy, yet it is also our missionary field, right? Continúa diciendo, con el gran instrumento de la verdad nos ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. With the great instrument of truth, it has gotten them out of the Cantera es donde se cortan las piedras. where the stones are cut in the world, and has made a relationship with them. Ha hecho de ellos representantes suyos Has made of them his representatives, y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. and has called them to be his ambassadors during this last phase of the work of salvation. Les ha encargado que proclamen al mundo He has in charge to them to proclaim to the world la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres the mortales. greatest sum of truth that has ever been trusted to mortal beings. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. The most solemn and terrible warnings that God has ever sent to men. Esta declaración nos dice tres cosas. This quote tells us three things. Usted y yo tenemos una misión que cumplir. You and I have a mission to fulfill. Esa misión es que el Señor nos ha puesto a nosotros la mayor cantidad de verdad alguna vez dada a seres humanos. That mission is that we have been entrusted the greatest amount of truth that has ever been given to man by God. Es decir, si nos ha dado la mayor cantidad de verdad, That is to say that we have received the greatest amount of truth. esa verdad no es para nosotros nada más. If we have received the greatest amount of truth, that this is not only for us. Esa verdad es para ser dada a otros también. This is to be given to others as well. Pero la única forma de dar algo Yet the only way to give something es tenerlo. is to have it. Si yo no tengo algo, no lo puedo dar. If I don't have something, I can't give it.
Y lamentablemente hoy día, And unfortunately today, la inmensa mayoría de los adventistas del séptimo día the great majority of the Seventh-day Adventists no tiene idea de lo que es el mensaje de los tres ángeles. do not have not even a clue of what is the three angels' messages. Por lo tanto, no lo dan. That's why they don't give it. Dan los mismos mensajes que usted encontraría en otras iglesias. They give the same messages that you would find in other churches. Es cierto que son verdad, It is true that they are truth. pero el único mensaje But the only message que va a preparar la cosecha del mundo that will prepare the harvest of the world es el mensaje de los tres ángeles. is the three angels' messages. Y Satanás hoy día And Satan today ha logrado has been successful en lograr in getting to silenciar la voz del mensaje de los tres ángeles. silence the three angels' messages. Y no se escuchan. And they are not heard. Hay otras cosas que se presentan, There are other things that are presented, pero eso no prepara la cosecha. but that does not prepare the harvest. Y es lo que quiere Satanás. And that is what Satan wants. Porque si no hay cosecha madura, Because if there's no ripe harvest, Jesús no puede venir. Jesus can't come. Pero usted y yo, But yet you and I, por la gracia de Dios, by God's grace, vamos a tomar este regalo que el cielo nos ha dado. will take hold of this gift that heaven has bestowed upon us. En primer lugar, lo vamos a vivir. And first of all, we will live it. No predique lo que usted no vive. Don't preach what you don't live. Eso es hipocresía. That is hypocrisy. Eso no impacta a nadie. That doesn't impact anyone. Tenemos que vivir el mensaje We have to live the message y después levantar nuestra voz para proclamar el mensaje. and then raise our voice to proclaim the message. Ahora comenzamos a darnos cuenta Now we start to see cómo el Señor nos quiere ayudar a nosotros how the Lord wants to help us a poder dar este mensaje. to be able to proclaim this message. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 17. Testimonies, volume 9, page 17 in Spanish, Dice lo siguiente. says the following. En un sentido muy especial, In a very special sense, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. the Seventh-day Adventists have been placed in the world as watchmen and transmitters of light. ¿Qué es lo que es un centinela? What is a watchman? Alguien que vela. Someone that watches. Es fácil velar de día, It is very easy to watch by day, pero es difícil velar de noche. but it is very hard to watch by night. ¿Y en qué momento nos encontramos de la historia hoy And día? in which time are we living in now? En la medianoche. At midnight. Por lo tanto, es difícil mantenerse alertas. That is why it is very hard to stay alert. Requiere que cada uno de nosotros, It requires that every single one of us, esto no es por familia ni por iglesias, it is not by family or church, es una decisión muy personal, it's a very personal choice decida que por la gracia de Dios, to decide that by God's grace, que se va a mantener alerta. you will stay alert. Pero también somos transmisores de luz. We're also light transmitters of light. Note, no dice que somos luz. It doesn't say that we are light. ¿Quién es la luz? Who's light? Es Jesús. Somos Jesus. transmisores de luz. We're transmitters of light. Somos como la luna. We are like the moon. Si usted sale el lunes en la noche, If you go out on Monday night, va a ver luna llena. you will see a full moon. ¿Y qué vamos a decir? And what will we say? Oh, como brilla la luna. Oh, how the moon is shining. No, la luna no brilla. No, the moon is not La, shining. la luna refleja la The moon is luz. reflecting the light. Y eso somos llamados a hacer nosotros. And that is what we're called to do. Y la luna sale en la noche. And the moon goes out by night, Y su luz ahora hace que brille sobre el mundo. and her light shines, makes the world to shine. Continúa diciendo la cita. It goes on to say, A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. to them has been given the work of directing the last warning to a world that is dying. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. The word of God projects over them a beautiful light, a wonderful light. Una obra de la mayor importancia nos ha sido confiada. A work of the greatest importance has been given to them. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. To proclaim the messages of the first, second, and third angels. Y termina diciendo esta declaración. And it finishes up saying, Escuchen. listen, Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención. no other work can be compared with this, and nothing else should deviate our attention from it. ¿Captamos lo que leímos? Did we grasp what we just read? ¿Cuál es el mensaje para hoy día? What is the message for today? El mensaje de los The tres message of ángeles. the three angels. Palabras de vida del gran maestro, Cross Object Lessons, página 47. page 47. Dice que
cuando el carácter de Jesús sea perfectamente revelado en su pueblo, says that when the God's perfect character is revealed in his people, entonces Él vendrá a reclamarnos como suyos. then he will come to claim us for his own. Dice que es nuestro privilegio It says that it is our privilege apurar la venida del Señor, to hasten Jesus' coming. pero tenemos que ser fruto maduro, Yet we have to be a ripe fruit. para que de esa forma Él pueda venir y hacer su cosecha. So in that way he can come and reap the harvest. ¿Qué mensaje? What message? Bueno, ya le pregunté. El mensaje del tercer ángel es el que madura el mundo. The third angel's message is what ripens the harvest. No se distraigan. Please don't get distracted. Yo sé que el enemigo no quiere que usted capte todo esto. I know that the devil doesn't want you to grasp all this. Esto es de suma importancia. This is of utmost importance. Porque si usted regresa a su hogar con el concepto correcto de este triple mensaje, Because if you go back to your homes with the right concept of what is the third angel's message, aunque usted olvide todo lo demás, even if you forget everything else, usted se está preparando. you are getting prepared. Ahora, espero que no olvide lo demás tampoco. Now, I hope you not to forget everything else. El mensaje de los tres ángeles The message of the three angels' message comenzó a ser predicado began to be preached cuando llegaba el momento que terminara la profecía de Daniel 8:14. when Daniel 8:14's prophecy was coming to an end. 2300 años de profecía, ustedes recuerdan. 2,300 years of prophecy. Do you remember that? La profecía de más extensión en la Biblia. The prophecy of the greatest amount of time in the Bible. Comenzó antes de Cristo It began before Christ y se extendió hasta después de Cristo. and it extended even after Christ. ¿Ok? Esa profecía, si ustedes recuerdan, se divide en dos partes. This prophecy, if you remember, was divided into two parts. Daniel 9 Daniel 9. nos habla de 70 semanas Daniel 9 talks to us about 70 weeks o 490 años or 490 years dados al pueblo de Israel. given to the people of Israel. Pero era la primera parte de la But profecía. that was the first part of the prophecy. Todavía se extendía a la segunda parte. It still extended over to the second part. ¿Cuál era el objetivo de Dios dar esa profecía? What was God's objective in giving this prophecy? Vamos a Daniel 9. Let's go to Daniel chapter 9. Vamos a leer allí un versículo. We're going to read there a verse. Daniel capítulo 9, Daniel chapter 9. capítulo 9, verso 24. Daniel 9 verse 24 Dice lo siguiente: says the following. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo 70 weeks are determined for your people y sobre tu santa ciudad and for your holy city para acabar la prevaricación, to finish the transgression, concluir el pecado, to make an end of sins, expiar la iniquidad to make reconciliation for iniquity, y para traer la justicia eterna to bring in everlasting y righteousness, sellar la visión to seal up vision y la profecía and y prophecy, ungir al santo de los santos. and to anoint the most 70 semanas. holy. 70 weeks. Ese periodo profético That prophetic time period terminó en el año 34. ended in AD 34. Correcto. ¿Cuál era el objetivo de Dios al dar este mensaje? What was God's objective in giving this message? No pierda este punto. Don't lose this point. Lo leímos. We already read it. Lo voy a repetir I'll repeat it para que ustedes puedan captarlo en forma más completa. so that you may get it in a more complete way. Dice, acabar la prevaricación, To finish the transgression, concluir el pecado make an end of sins, y expiar la iniquidad. make reconciliation, expiate iniquity. Estas tres frases These three phrases tienen el mismo significado. have the same meaning. Dios esperaba God expected que su pueblo hubiese obtenido la victoria sobre el pecado. that his people would have victory over sin, Que el pecado completamente hubiera sido alcanzado victoria sobre él. that sin would have already would have had victory over, Los sacrificios del santuario, that the sacrifices of the sanctuary, los ritos y las ceremonias, the rites and the ceremonies, todo all era con el objetivo de que el pueblo alcanzase la victoria sobre el pecado. was with the objective that the people would gain victory over sin. Dios no quería más sacrificios. God did not want more sacrifices. Dios no quería más sangre de animales. God did not want more animals' blood. Al contrario, Él quería que fuera disminuyendo esos sacrificios Instead, he wanted these sacrifices to be diminishing hasta que el pueblo tuviese victoria sobre el pecado. until the people would gain victory over sin.
Y de esa forma, And in that way, el pueblo hubiera cumplido la misión la cual Dios le dio. the people would fulfill the mission that God gave to them. ¿Piensa que ustedes que un pueblo tal hubiera crucificado a Jesús? Do you think that a people like that would have crucified Jesus? No. No, not at all. ¿Por qué? Why? Porque se hubiera obtenido en ellos lo que el Señor quería para ellos. Because they would have gained what the Lord wanted for them to have. Pero no tomó lugar. Yet it didn't take place. En el año 34 Esteban es apedreado. Year 34, AD 34, Stephen is stoned. Capítulo 7 de Hechos. Acts chapter 7. Si usted nota, If you notice, después del capítulo 7 after chapter 7, no hay más milagros en Jerusalén. there's no more miracles in Jerusalem. No hay más predicación de la palabra en Jerusalén. There's no more preaching of the word in Jerusalem. Porque la nación de Israel Because the nation of Israel, había terminado su tiempo como nación escogida. her time as a chosen people of God had already been fulfilled. Ahora el evangelio iría al mundo entero. Now the gospel would go to all over the world. Entendamos esto. Please understand this. Porque hoy día Because today, hay muchos cristianos there's a lot of Christians que out todavía there piensan que la profecía se va a cumplir en Israel. that still think that the prophecy will still be fulfilled in Israel. Israel ya tuvo su tiempo. Israel already had her time. Lamentablemente fracasó. Unfortunately, it failed. Pero Dios ahora levantó a un Israel espiritual. Yet God raised still a spiritual Israel. No un Israel en Palestina. Not in Palestine, No en la Jerusalén literal. not in the literal Jerusalem, Sino un pueblo que ahora a través de Jesús sea heredero de las promesas de Abraham. but one that through Jesus would be heirs of the promises made to Abraham. Lea Gálatas 3:29. Read Galatians chapter 3, verse 29. Vamos a leerlo para que ustedes puedan verlo en esta mañana. Let's read it so that you may see it this morning. Gálatas capítulo 3, Galatians chapter 3, versículo 29. verse 29. Dice lo siguiente. It says the following. Escuche. Please listen. Y si vosotros sois de Cristo. And if you are Christ's, ¿Cristo es la simiente? is Christ the seed? ¿Es el árbol? Is he the tree? ¿Somos nosotros el fruto de él? Are we its fruit? Claro que sí. Of course we are. Si vosotros sois de Cristo, And if you are Christ, entonces simiente de Abraham sois. then you are Abraham's seed. ¿Quién es la simiente de Abraham hoy día? Who is Abraham's seed today? Los judíos de Israel. The Jews at Israel. Pero ¿podrían ser No. ellos? Could have they Claro. been? Of course. Individualmente pueden aceptar a Cristo Individually, they could accept Christ, y ahora son simiente otra vez de Jesús y son and now simiente de they're Abraham. again Jesus' seed. Y termina diciendo, And it finishes y saying, herederos conforme a la promesa. and heirs according to the promise. Así que lo que no se cumplió con el Israel literal, So what was not fulfilled with literal Israel se cumplirá con el Israel espiritual al final del will mundo. be fulfilled with the spiritual Israel at the end of time. ¿Ok? Y hoy día, And today, a través de esta falsa idea because of this false idea de Israel como el centro de la profecía, of Israel being the center of prophecy, ¿qué está pasando con el mundo cristiano hoy día? what's happening with the Christian world today? Tiene sus ojos en Israel, It has its eyes on Israel, cuando when it should be, debiera estar contemplando al sumo sacerdote Jesús en el lugar they santísimo. should be contemplating the high priest in heaven, Jesus Christ. No olvide, la profecía Don't forget that prophecy se mueve de este a oeste, moves from east to west, que era el movimiento del sumo sacerdote en el santuario. which was the movement of the high priest in the sanctuary. La puerta, había una sola para entrar, There was only one door to go in, estaba en el este. that was in the east. Y cuando entraba estaba el atrio. And when he would come in, there was the outer court, Y después estaba el lugar santo, and then the holy place, más al oeste. more to the west, Y después el lugar santísimo, más al oeste. and then the most holy place, even more to the west. Pero la profecía pasa lo mismo. In prophecy, it's the same thing. Tenemos a Babilonia We en el have este. Babylon in the east. Después tenemos Medio Persia, un poquito más para acá. Then we have Medo-Persia a little bit more this way. Después tenemos a Grecia, allá en Europa. Then we have Greece already in Europe. Tenemos la Roma pagana, ya más en el centro de Europa. Then we have pagan Rome a little bit more in the center of Europe. Tenemos el sistema papal en Europa. We have the papal Rome, the papal system in Europe. Y después tenemos a Estados Unidos más al oeste. And then we have the United States even more to the west. Si la gente entendiera esto, If the people would understand this, que la profecía se mueve de acuerdo como se mueve el sumo sacerdote Jesús, that the prophecy moves according to the high priest, Jesus, no estaría mirando al este, they would not be looking to the east. estaría mirando al oeste, They would be looking to the west. porque es donde está el sumo sacerdote. Because that's where the high priest is. Pero el sistema papal, In the papal system, en el Concilio de Trento, in the Council of Trent, a través de los jesuitas, through the Jesuits, introdujo el futurismo en la profecía introduced futurism in prophecy. y creó el Israel literal And created the literal Israel como el Israel de hoy día. as the Israel of today. ¿Por qué?
Why? Porque todos los reformadores, Because all the reformers sabían que el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 knew that the little horn of Daniel 7 and 8 representaba el papado. represented the Y papacy. el papado no le convenía eso. And this was not very convenient to the Y papacy. tuvo que levantar una teoría They had to raise a theory para distraer la atención del mundo del cuerno pequeño. to distract the world from that little horn. Y no se dieran cuenta que el sistema papal lo que es. And would not know what the papal system is. Y ahora su visión está en el lado equivocado. And now their vision is in the wrong side. Es más, están esperando un rapto secreto. In fact, they're even waiting for a secret rapture. Es tan secreto que ni Dios sabe de él porque no está en la Biblia. It's so secret that not even God knows about it because it's not in the Bible. Creen en dispensaciones. They believe in dispensations. Y creen otra vez que el anticristo en un futuro se va a levantar. They believe that the Antichrist in some future will raise up. Y no se dan cuenta que hoy día, And they do not know that today, debajo de sus propias narices, under their own noses, en esta nación, in this same están nation, tomando los eventos finales de la historia. is taking the final events of Earth's history. Están dando palmadas, gloria a Dios. They're clapping and saying praise to God. Cuando venga el tiempo de tribulación, Now when the tribulation time comes, no vamos a estar aquí. we won't be here. No hay que prepararse. We don't Entonces, have to prepare then. Satanás ha preparado una mentira tremenda. Satan has prepared a terrible Y ha lie engañado a millones de gente linda y buena y cristiana. and has deceived a lot of Christian, sincere people. Mirando el lugar equivocado. Looking to the wrong side, Esperando el evento equivocado. waiting for the wrong event, Cuando estamos en las vísperas de la eternidad. when we're on the very shores of eternity. Por eso Hebreos 12:2 que dice. So that's why Hebrews 12:2 verse. Dice, puestos vuestros ojos en Jesús, says, el autor y el Looking consumador de unto nuestra fe. Jesus, the author and finisher of our No es faith. Israel, It's not Israel. es Jesús. It's Christ Como sumo sacerdote hoy as the día. high priest today. Y cuando esa profecía se terminó en el año 1844, And when this prophecy was ended in 1844, Jesús entró al lugar santísimo. Jesus entered the most holy place. El último lugar que va a obrar. That's the last place where he will work. La última obra que se va a hacer. The last work that he will do. Cuando esa obra se termine, When this work is done, viene a buscar a su pueblo. he comes to look for his people. Cuando llegó esa fecha, When that date came, comienza Jesús su ministerio en el lugar santísimo, ¿sí o no? then Jesus started his work in the most holy place, right? Comenzó la proclamación del mensaje del tercer ángel. Then the third angel's message was started to be proclaimed. Miles de sus seguidores predicaron el primero y el segundo. Thousands of its followers preached the first and second message, Pero nosotros somos llamados a predicar los tres mensajes. but we are called to preach all three, Más profundo y más poderoso todavía. even deeper and stronger. Pero también inició el juicio investigador. But also the investigative judgment started. Es decir, que hoy día That's to say that today, es tiempo muy solemne. it is a very solemn time. El día de la expiación, The Day of Atonement, o Yom Kippur, como se le llamaba, or Yom Kippur as it was significa said, día de limpieza. meant cleaning day. Ese día That day era considerado un sábado ceremonial. was called a ceremonial Sabbath. No sé si me explico con el sábado ceremonial. I don't know if I'm explaining myself with a ceremonial Sabbath. Habían 7 sábados ceremoniales. There were 7 ceremonial Sabbaths. No es el cuarto sábado, no es el sábado del cuarto mandamiento. It is not Sabbath of the fourth commandment. Eso eran figuras. These were types. La ley de Dios es moral y es eterna. God's law is moral and eternal. Los ritos y las ceremonias eran para el pueblo de Israel en aquellos años. The rites and ceremonies were for the people of Israel in those days. Pero ese era un día que era considerado un sábado ceremonial. This day was considered a ceremonial Sabbath. Por lo tanto, no se trabajaba. Era como un sábado. That's why no one worked in it. It was like any other Sabbath. ¿Para qué? Why? Para que la atención del pueblo se pusiese en la obra del sumo sacerdote. So that the people would have their attention upon the work of the on the high priest. Por eso Jesús nos dice en Lucas That's why Jesus tells us in Luke que hoy día no nos afanemos con las cosas de esta vida. that we should not worry about the things of this world. Porque hoy estamos muy afanados con el presente nada más. Because today we are very much worried about what's going on today in the present. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, Testimonies volume 8 dice que no hay uno de 100 says that not 1 in 100 que tenga su atención en lo que debe estar puesta. that has its attention upon what they should have their attention. En esta mañana aquí no somos 100. Today we're not 100, Así que no hay ni uno de nosotros que tenga los ojos puestos donde debe estar puesto. so there's not even one of us that has his or her eyes fixed upon what Dice que he nuestra should be. atención está en las cosas horizontales nada más. Our attention is only upon the horizontal things. Qué comer, qué vestir, qué ser, What dónde to ir. eat, what to do, what to dress. Cuando nuestra atención debería ser puesta en lo que Jesús está haciendo hoy. When our attention should be put upon what Christ is doing in the most holy place. Ese día That day,
era un día de ayuno también. was also a day of fasting. En otras palabras, el pueblo ayunaba In other words, the people fasted para que su mente no estuviese embotada, so that their minds would not be boggled, sino estuviese clara, but would be clear, despejada, clear, para entender la obra del sumo sacerdote. in order to understand the work of the high priest. Se nos ha dicho también a nosotros It has also been told to us, que el Señor nos ha dado la reforma pro salud the Lord has given us the health message para que tengamos la mente despejada. so we may have a clear mind. Por lo tanto, Él espera que nosotros entendamos la obra que Él está haciendo hoy día. That's why he desires for us to understand the work that he's doing today. No es que vamos a ayunar, Not that we're going to fast, pero la dieta que usted y yo debemos tener but that the diet that you and I should have es como para ayuno para el mundo. is like a fast to the world. Porque el mundo come muchas cosas y hace muchas cosas que nosotros no participamos en Because the ellas. world eats and does a lot of things that we should not do. Ese día también, That day as well, el pueblo se reunía alrededor del santuario, the people would gather around the sanctuary porque su atención estaba en la obra del sumo sacerdote. because their attention was fixed upon the work of the high priest. Y hoy día usted y yo debemos tener la misma atención. And today, you and I should have the same attention. Ese día el campamento estaba limpio por completo. That day, the camp was clean completely. Ropas lavadas, Clean clothes, cuerpos lavados, clean bodies, carpas lavadas, limpias y nítidas. clean and neat tents. Porque en especial la presencia de Dios quería venir a estar en medio de su pueblo. Because the Lord's presence wanted to come down that day. Lo mismo espera el Señor de nosotros hoy That día. same thing God expects of us today. Un pueblo peculiar, A peculiar un people, pueblo limpio, a clean people, un pueblo que pueda reflejar la belleza de su carácter. a people that will reflect the beauty of God's character. Entonces, So, el Señor hoy día nos llama today the Lord calls us para que vivamos como si siempre fuera sábado. so that we may live as if it always were a Sabbath. Así que mañana durante la clase de apicultura, So tomorrow during the beekeeping class, si yo le digo feliz sábado, no se moleste, if I tell you happy Sabbath, do not get mad at me. porque estamos en el día de la expiación antitípico. Because we're living in the anti-typical day Y of todos los atonement. días son sábados para And nosotros, every day should be a Sabbath for us. días especiales. Special days. ¿Y cuál es el plan de Dios entonces para nosotros? Then what is God's plan for us then? Es que nosotros hoy día seamos sacrificios Is vivos. that we may be living sacrifices. La sangre de los animales The blood of the animals contaminaba el santuario, would contaminate the sanctuary. ensuciaba el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. It would dirty the veil that was between the holy place and the most holy place. Por lo tanto, la sangre de los animales Therefore, the animal's blood no limpiaba. did not clean. Todo lo que hacía la sangre de los animales All that the animal's blood did era cubrir el pecado. was to cover the sin. Si usted hubiera entrado a aquel lugar, If you would have gone into that place, hubiera visto las gotas de sangre you would have seen the blood drops, cubriendo los pecados que habían sido transferidos al santuario, covering the sins that would be transferred into the sanctuary. pero no limpiaban el santuario. But it did not clean the Era sanctuary. necesario la obra del sumo sacerdote, The work of the holy The high priest. of the high priest was necessary una vez al año, once a year, para que a través de esa obra so that through this work ahora fuera limpio el santuario. the sanctuary would be cleansed. Pero el pueblo que estaba afuera también era limpio. But the people that were outside were also cleansed, Y el sacerdote también tenía que estar limpio. and the high priest also had to be clean. Hoy día, Today, nuestro sumo sacerdote our high priest lleva sangre al lugar santísimo. took blood into the holy place, No de animales muertos. into the most holy place, not of dead animals. Su sangre es viva que corre por sus venas. It's his own blood, his own life blood that goes through his veins. Y Apocalipsis 7, And Revelation chapter que 7 hemos sido lavados por la sangre del Cordero. says that we have been washed in the blood of the Lamb. La única sangre que limpia The only blood that washes es la sangre de Jesús. is Jesus' blood. Toda la demás sangre contamina y ensucia. All the other bloods contaminate and dirty. Por lo tanto, el Señor nos llama That's why the Lord calls us a apropiarnos de su justicia. to take hold of his justice. Esa justicia que Él nos regala That justice that he gives us es justicia que es imputada. is an imputed righteousness. Es decir, es acreditada, puesta a nuestro favor. It is put to our favor. La segunda justicia que Él mismo nos da The second righteousness that he gives us es la justicia ahora que es impartida. is the imparted righteousness. Esa justicia This es una righteousness obra más profunda de justificación aún. is an even deeper work of salvation. En la primera justicia, In the first righteousness, nuestros pecados son perdonados. our sins are forgiven. En la primera justicia, In the first righteousness, la condena del pecado se nos es quitada.
the guilt of sin is taken from us. Y la vergüenza del pecado nos And es quitada and the también. shame of sin is also taken from us. Porque inmediatamente Because immediately somos declarados justos. we are declared righteous. La segunda justicia The second righteousness es tan importante como la primera justicia. is just as important as the first one. Pero el mundo cristiano no se da cuenta de esto. Yet the Christian world does not realize this. El mundo cristiano cree en salvación por obras. The Christian world believes in salvation by works, Si through usted, works. si usted es católico, If you're Catholic, usted tiene que hacer sus obras para que ahora el Señor un día lo salve. you have to do your works so that one day God may save you. Los sacramentos, los The ritos, las sacraments, the ceremonias, todas rites, esas and all the cosas. ceremonies and all these things. Si usted es evangélico, If you're evangelical, ahora es salvación no por obras, now it's not salvation through works, ahora es salvación sin obras. now without works. No es que somos salvos por obras, Now that we're saved by works, pero somos salvos para buenas obras. but we are saved for good works. Las obras no es la causa de nuestra salvación, The works are not the reason for our salvation, are El- not the cause of our salvation, es el resultado de nuestra but it's salvación. the result of our salvation. Efesios Ephesians 2, del 8 al 2, 10, verses 8 through 10, dice que somos hechuras de Él, it says that we are His workmanship, hechos para buenas obras. made unto good works. Así que somos justificados, dice, por la gracia, So we are justified by grace por medio de la fe en Cristo Jesús, through faith in Christ Jesus, no para que nadie se sienta orgulloso de eso, not that anyone should boast, sino para que reconozcamos que es obra de Él en nosotros. but so that we realize and recognize that it is His work in us. Pero cuando su obra termine, Yet when His work is fulfilled, el fruto va a estar maduro. the fruit will be ripe. No es fruto verde, It is not an unripe fruit. es fruto maduro y It is a sabroso, ripe fruit. que ahora Él puede venir y buscar entonces. And now He can come and take home. El Señor en esta mañana, May, queridos, may the Lord in this morning, brother, nos llama para que nosotros seamos sacrificios vivos. Lord calls us to be living sacrifices. Y para que en el tiempo que nos resta, And so that in the time that is left for us, podamos por la gracia de Dios alcanzar la victoria sobre el pecado. we may by His grace gain victory over sin. Lo único que llevaremos al cielo, The only thing that we will take to heaven, no hay nada más, there's nothing else, es el carácter. is character. Y no es el que tenemos, And it is not the one that we have. tiene que ser el carácter de Jesús. It has to be Christ's character. Ese carácter This character nos da ahora el derecho de ir al cielo, now gives us the right to go to heaven, pero también nos da la idoneidad para estar en el cielo sin pecar otra vez. but it also makes us worthy to go to be in heaven. Y ese carácter And this character es ahora lo que abrirá las puertas de la eternidad a nosotros. is what will open eternity's doors to us. Lamentablemente, nuestro pueblo no entiende este mensaje hoy. Unfortunately, our people today do not understand the message. Desde el año 1888, Since 1888, continuamos negando el mensaje de la justicia de Jesús. we continue denying the message of righteousness by faith. Es tiempo que abracemos ese mensaje. It is time for us to embrace this message. Y ese mensaje tan solo se encuentra en el mensaje de los tres ángeles. And this message can only be found in the three angels' messages. Es ahí donde hay victoria sobre el pecado a través de Jesús. That is where we find the victory over sin through Jesus Christ. Y que en estos días acá And that in these days here, podamos profundizar nosotros en este mensaje tan hermoso. we may deepen in this wonderful message. Lo que vemos que está pasando hoy día en el mundo What we see that is going on around the world today es señal de que Jesús viene pronto. is a sign that Jesus is coming soon. Y si es señal de que Jesús viene pronto, And if it is true that Jesus is coming soon, quiere decir que ya Él está madurando frutos. it means that He's already ripening fruits. La pregunta es, ¿mi fruto se está madurando? The question is my fruit being ripened? No tenemos que mirar a nadie, no nos We don't, corresponde esa hora a we don't nosotros. have to start looking at people. Yo no tengo que tocar esta fruta a ver si está suavecita, I madura. don't have to touch the fruit to see if it's ripe. Eso no me corresponde a mí. That is not my job. Mi obra es permitir que el Espíritu Santo me dé el fruto completo del Espíritu. My job is so that the Holy Spirit may fill me and make me ripe. Y ahora, a través de su ministerio, And so that through His work and ministry, ahora yo puedo alcanzar la victoria sobre el pecado. I can gain victory over sin. Lo que está pasando hoy día en el mundo What is going on today in the world es que ya Dios está preparando a aquellos que va a sellar. is that God is preparing those whom He will seal. Si no, Él no permitiera los eventos que están tomando lugar. Otherwise, He would not allow the events that are going on in this world. Si está permitiendo estos eventos finales, If He's allowing these last day events, es que Él ya está viendo un grupo de hombres y mujeres it's because He's seen that there are men and women en toda nación, tribu, lengua y pueblo in all nation, tribe, and tongue que está respondiendo a la obra de la lluvia temprana en sus vidas. that are responding to the early rain in their lives. Y que está permitiendo que el fruto se madure. And that are allowing the fruit to be ripened in them. No olvide, el sellamiento no es un evento, es un proceso. Don't forget that the sealing is not an event, but a process.
Si hoy día vemos lo que está tomando lugar, if today we see what is taking place, es que los vientos se están soltando. is that the winds are being Vientos. loosened. Lo encontramos en Apocalipsis 7. We see this in Revelation chapter 7. Y la única forma que se van a soltar los vientos And the only way that the winds will be loosed es que el sellamiento ya comienza a tomar lugar. is that the sealing starts taking place. Por lo tanto, usted y yo tenemos la oportunidad. That's why you and I have the opportunity. Entendamos esto para terminar. Please let's understand this so we can finish. Tenemos el honor, We have the honor, el privilegio the privilege de formar parte de ese fruto. of forming part of this fruit. Yo quiero ser uno de ellos. I want to be one of them. No por razones egoístas, Not because of selfish reasons, porque ese fruto va a vindicar el carácter de Dios. but because this fruit will claim the name of God. El universo entero, The whole universe, Satanás y sus demonios, Satan and his demons, todos los perdidos, all the lost, contemplarán will contemplate en carne pecadora como esta in sinful flesh like this one, la victoria sobre el pecado. victory over sin. Y que el pecado And that sin es una opción de la voluntad humana. is an option of human will. No nacemos pecadores, We are not born sinners, nos convertimos en pecadores. we become sinners. Pero la gracia de Dios Yet God's grace nos hace vencedores sobre el makes us overcomers by God's Si grace. usted lee el libro primero escrito, If you read early writings, dice que al final de las plagas, it says that at the end of the en plagues, la última plaga, in the last plague, dice que Satanás llega al grupo de los redimidos it says that Satan gets to the redeemed, to a group of the redeemed, y allí aprieta los botones que antes había apretado y había dado resultado. and he pushes the same No sé buttons si me that had explico. before given a result, Y ahora no hay resultados. and there are no results. Y él mismo reconoce, And he himself realizes, mi fin ha llegado. my end has come. No hay nada más que yo pueda hacer. There's nothing else that I can do. Yo quisiera formar parte de ese grupo. I want to form part of that group. No por razones nada personales, Not because of personal reasons, pero que un ser humano como yo, but that a human being like me, un pecador a sinner, deformado por el pecado, deformed by sin, pero transformado y embellecido por la but gracia de Dios, transformed and beautified by Christ. que el mismo Satanás That same Satan un día llega a mi persona one day will come to my person y no tenga nada en mí que hacer. and has nothing in me to do. Y el universo dirá, And the universe will say, su gracia fue suficiente para eso. His grace was enough to transform. Estas cosas deben motivarnos, iglesia. This should motivate us, church. No podemos continuar viviendo un cristianismo de iglesia. We cannot continue living a church Christianism. No podemos continuar viviendo como si estuviéramos en Hawái de vacaciones. We should not live a Christianism that is according, like if we were living in Hawaii, like, having vacation. Es tiempo de unirnos a ese sumo sacerdote y entrar al lugar santísimo. It's time to unite ourselves with the high priest and get into Señor, no that voy a most holy salir place. del lugar santísimo hasta que tú termines tu obra en mí. I will not get out of the most holy place until you finish your work in me. Y cuando eso tome lugar, And when this takes place, veremos entonces una nube negra primero ahí en we el will este. see a black cloud in the heavens. Y a medida que se va acercando, And as it comes, and as it approaches closer, cambia de color de negro a blanco. it starts to change color from black to white. Y ahora es brillante como nada que hemos visto. And now this is brighter than anything that we ever than everything that we have ever seen. Y ese grupo, In this group, unido con aquellos que salgan de la resurrección especial, united with those that will come out of the special resurrection, uniéndose ahora a la primera resurrección de los justos. uniting now to the first resurrection of the righteous, Diremos, he aquí nuestro Dios, le we will hemos say, esperado y "This hemos is our aguardado. God. We have waited for Him, and He has come for us." Nos gozaremos y nos alegraremos. We en will su salvación. rejoice in His salvation. Señor nos bendiga. May the Lord bless us this morning.